inserciones de origen o inserciones terminales de los músculos. Y una aponeurosis de inserción empieza, si te fijas, por coloración. Un ejemplo que tenemos aquí, una aponeurosis de inserción va a tener el músculo dorsal ancho. Y su zona de inserción que va a tener, como les mencionaba, viene adosada en la parte del distal de lo que serían las vértebras de la región dorsal y todo sobre la parte de la superficie de la región lumbar. Entonces, esta aponeurosis va a venir y va a permitir que a través de ese tejido de tipo fibroso tenga esa zona de inserción, ese músculo, y después va a darse la zona de transición de toda esta aponeurosis que conforma el músculo para formar todo lo que es la parte de tipo muscular. Todas estas fibras musculares confluyen posteriormente y van a terminar a través de un tendón, ¿sí? Entonces, cuando se habla de aponeurosis, aquí a nivel de lo que es la parte muscular, es una zona donde se va a insertar inicialmente un músculo, pero es muy diferente las características microscópicas del tejido de esta aponeurosis, en lo que es el inicio que marca la zona de inserción de ese músculo, a la contigüidad que después va a tener, hablando específicamente de lo que sería el músculo dorsal ancho. Y va a ser más que nada la característica del tipo de tejido. Entonces, esa aponeurosis de inserción, ¿sí? Van a formar amplias membranas de tipo fibroso que van a estar adosadas sobre una superficie que van a permitir que a través de esa se inserte la parte de este músculo, ¿sí? Entonces, hablar de una aponeurosis de inserción es eso. Su inicio de esa zona de inserción es de tipo fibroso y después va a formarse la parte del tejido muscular, hablando específicamente aquí en este caso del dorsal ancho, que posteriormente confluyen todas estas fibras y se van a unir a través de lo que es la parte del húmero con su inserción terminal a través de un tendón, ¿sí? Entonces, una aponeurosis de inserción, el inicio de su inserción es de tipo fibroso, ¿sí? Las características de ese tejido de inserción es diferente a cómo después va a continuar el resto del músculo. Más o menos ahí. Ahorita vamos a hablar de otras, ¿cómo se llama? Estructuras de tipo fibroso o recubiertas que van a tener algunas zonas de lo que es la parte de los músculos que van a servir como elementos protectores. ¿Más o menos ya? Sí, doctora, gracias. Y como les hablaba, vamos a tener aquí siempre un punto fijo y un punto móvil, que en este caso va a haber un punto de apoyo cuando se hablan de palancas, o una resistencia o una potencia de un músculo que va a permitir en un momento dado la contracción del músculo en base al movimiento o el punto de apoyo que se pueda tener. Aquí a través de esta imagen que viene es como si estuviéramos representando una persona que está haciendo un trabajo de remo, donde la persona está sentada sobre una parte de la superficie. El movimiento que va a ejercer, sobre todo de apoyo, va a ser a través de lo que es la parte que está sentado, en la parte, lo que es la parte de su pelvis, y todo el movimiento que va a ejercer posteriormente va a ser a través de cuando se toma lo que semeja la parte del remo, a través de un arco que tiene un elástico, que nosotros podemos ofrecer cierta resistencia a ese elástico, y yo voy a ejercer movimientos, obviamente, de dirigir mi cuerpo, lo que es la parte de mi dorso y la cabeza hacia la parte anterior, cuando yo me voy hacia adelante, y la resistencia que yo voy a ejercer posteriormente de lo que es la parte de mi miembro superior, flexionando hacia la parte de mi pecho, lo que sería en este caso el arco que está teniendo la resistencia, y la flexión que yo voy a tener con la extensión de todo mi miembro inferior sobre la superficie donde estoy trabajando la parte del remo, ¿sí? Cuando se trabaja dentro de un gimnasio, porque igual si es una persona que está remando ya en un espacio donde están en una pequeña barca con la otra parte de los remos, pues ahí el trabajo que tienen sobre todo es en la parte de lo que serían los brazos, el trabajo que van a tener ahí en ese trabajo de ejercicio que van a estar realizando. Entonces,
Siempre en cualquier grupo muscular donde se ejercen movimientos va a haber puntos fijos y puntos móviles que van a permitir en un momento dado la contracción del grupo muscular. Aquí sobre todo en la parte anterior, la parte del cuádriceps y obviamente en la parte del resto que dependiendo del movimiento que se esté ejerciendo van a trabajar en la parte anterior de la pierna, lo que serían los músculos extensores y en la parte posterior los flexores. Y en relación todavía de las inserciones que vamos a tener, también podemos tener inserciones que tienen diferentes cabezas en donde se origina el músculo, que son varios grupos musculares. Un ejemplo es el cuádriceps, que está en la región anterior de lo que es el muslo. Tiene 4 cabezas, que sería una cabeza, el primero que denominaríamos el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medio, y entre estos dos y por debajo de este encontramos el vasto intermedio y tiene 4 cabezas de inserción superior diferente y que se va a unir posteriormente a través de un solo tendón que va a pasar sobre la superficie anterior de lo que es la parte de la rodilla. Aun aunque se formen un solo tendón, el tendón rotuliano tiene 3 bloques de confluencia de los músculos a través de ese tendón y que van a recubrir en diferentes porciones de lo que es la parte de la rótula, en este caso la inserción terminal del músculo cuádriceps. O bien, se puede insertar a través, por ejemplo, el serrato mayor, que va a venir adosado sobre la parte del borde lateral en el labio interno del borde lateral de lo que sería la escápula y va a enviar diferentes digitaciones de tipo muscular que se van a insertar a nivel de lo que sería el trayecto de la superficie de lo que son la parte de las costillas, ¿sí? Entonces, ese origen, esa inserción de esos músculos puede ser de tipo diferente, a través de una aponeurosis de inserción, a través de un tendón, a través de diferentes cabezas de origen que puede tener un tendón o el músculo que propiamente está adosado a la parte del cuerpo, a la parte de lo que es adosado a la superficie, perdón, del hueso, que se divida en diferentes porciones, teniendo diferentes zonas de inserción en el trayecto de una superficie. Y en relación a la parte de ay, me falta agregar, no. Y en base a la contigüidad que va a tener en relación a que si hay un bloque muscular o un bloque de tipo fibroso a través de un tendón de inserciones tendinosas, va a haber diferente tipo de inserciones que va a haber de la inserción de un extremo donde se origina el músculo a donde termina. Entonces, la contigüidad de tendón, músculo, dependiendo de cómo estén entrelazados, la forma que pueda tener, hablamos en relación a inserciones que van de extremo a extremo, ¿sí? Y uno de los ejemplos que vamos a encontrar aquí, uno es del que ya mencionamos, el dorsal ancho, o bien de los músculos que encontramos en la región del abdomen, que va a tener y va a tener esas superficies de inserción tanto en la parte posterior como en la parte anterior y van a tener un trayecto diferente cada uno de estos bloques musculares. En relación a la parte de las inserciones laterales que puede tener en este caso un músculo, que puede tener una dirección en un momento dado oblicua a través de diferentes haces, podemos hablar de un músculo peniforme o bipeniforme dependiendo de los, digamos, de los bloques musculares que van a conformar en este caso los músculos. Por ejemplo, el bíceps, un ejemplo de uno fusiforme, aquí tendríamos donde viene el tendón, viene el músculo y luego viene la otra porción del músculo. Este es un fusiforme. El bíceps tiene 2 cabezas. El digástrico tiene un vientre anterior y otro posterior que a través de una polea va a venir y se va a cambiar en su dirección. Y un poligástrico, por ejemplo, es el ejemplo del recto femoral, donde viene su haz muscular, su formación tendinosa.
Y lo que son los músculos peniformes, bipeniformes o unipeniformes, va a ser en base a de dónde se va a encontrar distribuido la parte del músculo y dónde se encuentra la parte del tendón. En un músculo unipeniforme viene el bloque tendinoso del músculo y luego viene el haz muscular. En el bipeniforme viene lo que es la parte del bloque tendinoso y a sus lados tiene lo que es la parte muscular. Y el multipeniforme vendría lo que es el bloque tendinoso y forma diferentes haces, ¿sí? Uno como bipeniforme sería el serrato, sería el serrato anterior o el subescapular. Uno bipeniforme puede ser por ejemplo, el miloioideo, que tiene un rafé, donde viene así ese rafé, esa línea tendinosa sobre la línea media, y a los lados después vienen y se insertan a nivel de lo que es la línea miloioidea. El uniponiforme es, por ejemplo, lo que es el músculo dorsal ancho, donde a través de una aponeurosis de inserción se inserta sobre el trayecto posterior de lo que es la parte de la columna y luego viene toda la confluencia de las fibras nerviosas, se unen en un tendón para llegar a insertarse a nivel de lo que sería la parte del húmero. Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de las estructuras de lo que es un músculo en relación a cantidad de músculos, en relación a la forma, a la situación, a la longitud. Tiene una inserción de origen, una terminal, y van a tener diferentes maneras en que se va a poder insertar un músculo. Y Doctora, esto va... Doctora, ahorita hay alguien en sala de espera porque lo sacó. ¿Lo Ya. podría volver a meter, por favor? Ya lo agregué. Gracias. doctora, ¿le podría regresar un poquito a la diapositiva anterior? Solamente para tomarle una foto. Gracias. Listo, gracias. Y esto en relación a la parte de los grupos musculares van a favorecer movimientos, ¿sí? Y va a haber diferentes movimientos. Ya cuando hagamos la mención de los músculos, va a haber movimientos que van a tener los músculos dependiendo de la región que se encuentre. El movimiento de flexión se va a referir cuando doblamos o disminuimos el ángulo que se forma en un momento dado entre, digamos, en alguna articulación o en alguna parte del cuerpo. A través de esta imagen, por ejemplo, estamos teniendo una vista lateral donde yo como a través de la flexión, si yo tengo empuñada la parte de mi mano, dirijo yo la parte de lo que es mi puño y lo dirijo ya sea tocándome la parte de la cara o tocando la parte del hombro. Entonces aquí yo estoy disminuyendo el ángulo que estoy ejerciendo sobre la parte de lo que es mi codo en la región anterior y esto sería el movimiento de flexión. Y el de extensión sería nuestro movimiento contrario de estar tocando yo mi mano, la parte de mi pecho, la alejo hacia la parte externa o inferior de mi cuerpo y eso sería la parte de la extensión, ¿sí? Dependiendo de la región que vayamos teniendo o estemos haciendo la descripción de un movimiento, podemos hablar de la flexión igual, por ejemplo, de la cabeza. Yo mi mentón lo voy a dirigir hacia la parte la parte superior de mi pecho y la parte de extensión va a ser haciendo mi cabeza yo hacia la parte de atrás de lo que sería la parte de la espalda y también son movimientos dependiendo de la región que yo esté haciendo. Y va a haber movimientos que van a ser específicos de cierta zona, como ahorita las vamos a mencionar. Tomando en cuenta la parte de mi miembro superior, un movimiento de abducción, voy a alejar yo lo que es la parte de mi articulación de lo que es la parte de mi hombro hacia afuera y se dirige por fuera del plano medio y la abducción sería el acercamiento tomando en cuenta todo mi miembro superior hacia la parte del eje, ¿sí? Y es como viene aquí en representado a través de esta imagen, que vendría aquí, abriendo, como si estuviéramos teniendo unas alas y acercando sería el movimiento de abducción. Entonces el de ABD, alejas, AD, acercas. Tomando en cuenta aquí en este caso miembro superior sobre la parte del tronco. Igual, si yo tomo en cuenta mi miembro inferior, alejo todo mi miembro inferior hacia afuera y sería el movimiento de ABD. Y si yo acerco, teniendo inclinado ya lo que es mi miembro inferior como una totalidad hacia la parte del centro, sería la AD.
¿Qué otro tipo de movimientos podemos tener tomando en cuenta la parte de lo que es la cabeza? El de circunducción, y es un movimiento circular. ¿Qué es lo que yo hago? Pongo mi mentón hacia adelante, giro, yendo hacia la parte izquierda, hago hacia atrás con un movimiento de extensión de mi cabeza, giro hacia la parte derecha y termino acercando la parte de mi mentón hacia la parte de mi superior de mi tórax. Y el de rotación es como si estuviera yo haciendo el movimiento de no, donde yo lo que estoy haciendo simplemente es girar hacia el lado derecho, rotando mi cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y esos son los movimientos que van a hacer. De alguna manera el de circunducción es un movimiento que abarca más, más zona de arco en cuanto a la movilidad que va teniendo, hablando específicamente de lo que es la parte de la cabeza, ¿sí? A nivel del antebrazo, los movimientos propios que va a tener en este caso sería el de pronación y el de supinación, ¿sí? Entonces, en el de pronación, yo giro, tengo mi mano extendida en posición primaria de la mirada y giro permitiendo en un momento dado que la parte del dorso de mi radio se vaya hacia adelante y la supinación sería el movimiento contrario, nuevamente volviendo a una posición anatómica de lo que sería la parte de mi antebrazo. Entonces son movimientos rotatorios, el de pronación, yo giro hacia la parte interna, ejerciendo el movimiento con mi muñeca y obviamente el movimiento de rotación que va a tener la cabeza del radio. Y la supinación es nuevamente ese movimiento contrario en donde ya pongo mi mano en posición primaria de la mirada, en posición primaria del cuerpo humano. En mi pie también lo que son los movimientos de flexión dorsal son específicos donde yo la punta de mi pie lo dirijo hacia la parte anterior de lo que es mi región de la pierna y mi flexión plantar es la que se aleja en un momento dado de la parte anterior de mi pierna. Entonces sería flexión dorsal y flexión plantar. También de la parte del pie es el movimiento de versión e inversión, en donde el movimiento de versión aleja de la planta del pie o donde está la parte, digamos, de nuestro arco que se forma del pie, tocando la superficie de donde estamos, y ese va a ser el movimiento de versión. Y lo que será el movimiento de inversión, más bien la parte de mi arco sobre el borde medial de mi pie es lo que haría el toque de la parte de la zona de la superficie en donde estoy apoyándome yo. A nivel de la mano, vamos a tener movimientos diferentes también, que sería, por ejemplo, el de oposición, en donde yo mi dedo pulgar lo acerco hacia la parte de mi región hipotenar, y el de reposición sería nuevamente regresar la parte de mi mano a como yo la tengo en la posición primaria de la posición anatómica que tiene en este caso el cuerpo. Tomando en cuenta lo que es la parte del hombro, yo puedo tener un movimiento de elevación. En este caso sería levantar la parte de los hombros y de depresión, haciendo ese descenso de los hombros, o puede estar haciendo yo movimientos combinados. Entonces, todos estos movimientos los vamos a tener dependiendo del grupo muscular que vamos a estar teniendo en relación a los músculos que vamos a estar describiendo. Entonces, elevación asciende o mueve hacia arriba, depresión desciende o mueve hacia abajo una estructura. Lo que es la parte de la protrusión y retrusión específicamente es de la parte de la mandíbula. En la parte de protrusión, la parte de lo que es mi mentón, lo hago hacia adelante y la retrusión es nuevamente hacer hacia la parte de atrás en la posición que tendría la parte de mi mandíbula en específico, ¿sí? Entonces, estos son su movimiento específico de lo que es la parte de la mandíbula. Y ya hablando propiamente de los anexos que van a ir acompañando cada uno de lo que son los músculos, vamos a tener vasos y vamos a tener cubiertas, dependiendo de la zona, las cubiertas es lo que vamos a denominar. Dentro de la vascularización de lo que son los músculos,
las arterias que van a haber o van a existir dentro de lo que son los diferentes planos musculares, generalmente van a ser únicas las arterias y van a ir acompañadas en un momento dado por 2 venas. Y también a su vez van a ir acompañados por un nervio. Entonces, todo esto va a formar lo que es el pedículo vasculonervioso. Esta es una sección que se está haciendo de la región de lo que es la parte de la pierna. Esta es mi tibia, este es mi peroné, en donde se van a dividir en diferentes bloques musculares, ¿sí? Un bloque muscular posterior, un bloque muscular anterior, en donde vamos a dividir a través de estas formaciones de tipo fibroso, que son las vainas, y van a englobar bloques musculares. Entonces, las arterias van a irrigar lo que es la parte muscular, obviamente las arterias que vienen rodeando también la parte de los huesos, y van a ir acompañadas por 2 venas y el nervio formando el paquete vasculonervioso. Forman una gran red alrededor de lo que es la parte del hueso, lo que es la parte del músculo, permitiendo la irrigación y la nutrición importante que van a tener esto. Prácticamente lo que es la parte de los tendones no tienen una buena vascularización. Su tipo de tejido es de tipo fibroso y aquí en un momento dado van a permitir que irriguen esa zona, sobre todo por la parte del ala muscular, esa región de lo que es la parte del tendón y pequeños vasos que van a estar rodeando sobre esa zona. Y como les mencionaba, siempre va a ir acompañada por vena lo que es la parte de las arterias y van a venir todas esas redes interfasciculares que van a venir del interior del músculo para que posteriormente puedan emerger acompañando lo que sería el paquete vasculonervioso, de lo que es dependiendo de la región que se esté haciendo la parte de la descripción. ¿Sí? Va a haber presencia de linfáticos que van a estar, por ejemplo, aquí a nivel de lo que es la región del cuello, van a venir adosados sobre la superficie de lo que es la parte muscular de esta región de lo que es el cuello. Obviamente lo vamos a encontrar también en más regiones y se van a formar diferentes cadenas de tipo ganglionar sobre la superficie, en este caso de lo que sería el músculo. En relación a la inervación, aquí estaríamos viendo una parte de lo que sería la región posterior de lo que es o lo que denominamos el hueco popliteo, donde vamos a ver aquí todo el paquete vasculonervioso y vamos a ver cómo viene el paquete de la arteria, la vena, los nervios que van a tener un trayecto y de aquí cada uno de ellos se van a formar diferentes ramas que van a ir destinadas a los músculos, ¿sí? Formando allí ya posteriormente con lo que sería la parte del músculo, con el nervio, la placa neuromuscular, neuromuscular, que van a dar un momento a través de un estímulo, la contracción, y que en base a los puntos de apoyo que se puedan tener, vamos a tener el movimiento que va a ejercer esa área de la articulación o ese grupo muscular. Sí, entonces esa fibra mielínica que va a estar conformada a través de lo que sería la parte de los nervios, está en contacto con el músculo formando la placa motora y van a excitar el músculo para permitir una contracción o relajación del mismo dependiendo del movimiento que se vaya a realizar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que se refiere a la parte de las cubiertas que tienen los músculos. Esta aquí, por ejemplo, por la forma, esta estructura, ¿qué sería, chicos? Esta Una que está vértebra. señalando, una vértebra. Entonces estaríamos hablando aquí de la región del cuello, ¿sí? De lo que es la parte de una sección transversal que estaríamos haciendo y esta sería la parte posterior y esta sería la parte anterior. Entonces, un músculo va a tener cubiertas que van a permitir englobar bloques musculares y a esas las vamos a denominar fascias. Entonces, esas fascias son membranas fibrosas que envuelven y cubren a los músculos. Va a tener aquí la parte de su cubierta, este músculo, también, pero a su vez va a dividir todo este bloque de músculos
Y esto es lo que vamos a denominar como fascias. La fascia va a separar bloques musculares de la parte anterior o de la parte lateral o de la parte posterior, y a su vez en la parte posterior separa bloques musculares, los que van a ir, por ejemplo, aquí adosados a la parte de la vértebra, o los que corresponderían ya propiamente a la parte externa de lo que es el dorso del cuello, donde vendrían ahí, por ejemplo, el bloque de los esplenios. Y entonces aquí son diferentes lo que son las aponeurosis de inserción a lo que son las fascias. Las fascias son cubiertas que te dividen bloques musculares. Las aponeurosis de inserción, aunque es fibroso, la aponeurosis de inserción es una zona donde va a venir adosado y donde inicia un músculo para posteriormente formarse un tejido de tipo fibroso o un haz muscular para posteriormente terminar a través de un tendón ese músculo. Y ese ejemplo que tenemos de una aponeurosis de inserción es lo que es el músculo dorsal ancho. Y aquí la parte de la fascia me va a rodear, por ejemplo, esta fascia me engloba todos los músculos que van a ir entre una apófisis espinosa y otro, entre una apófisis transversa y otra, todos los músculos que vienen en el trayecto del canal de la zona que hay entre lo que la porción de la lámina, en lo que es la parte del canal vertebral, en la parte anterior. Entonces, una fascia, tipo fibroso, pero te envuelve bloques musculares, separándote como bloques musculares lo que está anterior, lo que está posterior. Aquí en este caso tendríamos aquí lo que es la parte de la tráquea, lo que es la parte del esófago. Entonces, hay fascias que engloban grupos musculares, hay fascias que engloban el paquete vasculonervioso o fascias que recubren las superficies de las estructuras. Tráquea, tiroides, esófago, tienen su fascia propia y es de un órgano. Fascia del paquete vascular, vasculonervioso que pasa en el cuello. Fascia que recubre este bloque muscular de la región anterior del cuello, los músculos que recubren la parte posterior del cuello. Entonces, son cubiertas que tienen la parte de las fascias, ¿sí? Las aponeurosis son formaciones fibrosas que van en el extremo de inserción de un músculo y que posteriormente puede terminar a través de un tendón o bien de un haz muscular donde se va a insertar ese músculo. La aponeurosis es de inserción y podemos encontrar ejemplos en diferentes áreas de lo que es la parte del cuerpo. Y un rafé va a ser el entrecruzamiento sobre la parte de la línea media a través de una formación fibrosa, ¿sí? De algo de tipo tendinoso, y de ahí se van a distribuir las fibras de tipo muscular que se van a ir adosadas sobre una superficie. Un ejemplo aquí es de lo que sería el músculo miloioideo. A través de ese rafeo, esa formación fibrosa que viene de lo que es en la parte del hueso ioides y en la parte acá inferior de la cara interna de lo que es la parte de la mandíbula, forma ese rafe. Y luego todo lo que es la parte muscular que se va a adherir en la parte interna a nivel de lo que es la mandíbula, en la línea miloioidea, va a formar ese tipo de zona de inserción que va a tener el músculo a través de ese rafe, del entrecruzamiento sobre la parte de la línea media de una formación de tipo fibroso, y de ahí después viene la parte muscular del mismo. Y a nivel de lo que sería el miembro superior e inferior, específicamente a nivel de la mano, de los pies, vamos a tener diferentes estructuras de tipo fibrosa que van a permitir proteger, en este caso como si fuera la cubierta de un cable, que va a permitir en un momento dado el deslizamiento de lo que son los tendones, de los músculos profundos o superficiales, en este caso hablando de los dedos. Entonces,
Todas estas vainas de tipo fibroso se van a encontrar dependiendo de la estructura y es como las vamos a denominar, ya sea que estén uniendo, aquí en este caso, lo que serían la parte de las falanges, una falange media con una distal, o bien esté cubriendo y esté teniendo algo como protección de lo que es el tendón del flexor profundo de los dedos, que va a llegar hasta lo que es la punta de la falange distal, y van a tener esas diferentes formaciones. Entonces, lo que se refiere a la parte de una vaina fibrosa, aquí tenemos diferentes, aquí estaríamos hablando de lo que es la parte de la mano en la región anterior. Esta es la parte distal de mi radio, esta es la parte distal de mi cúbito. Aquí tendría yo recubierto, pues, retináculo de los flexores, mis huesos de lo que son del carpo, y luego de aquí ya vendrían lo que serían mis huesos del metacarpo, las falanges proximal, media y distal. Entonces, aquí voy a tener lo que sería la parte de esas vainas fibrosas que van a estar insertadas rodeando de hueso a hueso en una articulación. Aquí, por ejemplo, sería una articulación interfalángica que habría aquí en esta zona. Entonces, podemos tener aquí en la parte de esas vainas fibrosas que recubren una articulación. Luego vendrían esta vaina sinovial, que sería, por decirlo así, como la cubierta del cable, en donde va a ir alojada ahí y va a proteger lo que es la parte de mi tendón terminal de mi músculo flexor profundo de los dedos. Y las vainas sinoviales serían esas, que forman ese túnel que va ahí en el interior el tendón y que permite el desplazamiento de ese tendón para que pueda tener ese desplazamiento de ese tendón, de ese músculo sobre una superficie. Aquí en esta parte hablamos de la parte de lo que es la mano. Vaina fibrosa, vaina sinovial, que es la protectora de ese cable o de ese tendón, que favorecen que se deslicen. En este caso, en la parte del tendón, aquí estaríamos hablando del músculo del tendón de lo que serían los peroneos. Y luego lo que serían las bolsas serosas anexas a los músculos, que son bolsitas que tienen un líquido que tienen y permiten la amortiguación en un momento dado de las estructuras. Aquí sobre esta parte de la superficie, pues voy a encontrar yo aquí la parte de mi rótula y entonces vamos a encontrar esas bolsas sinoviales en esta región, protegiendo la rótula en relación a la parte anterior de mis cóndilos de lo que es la parte del peroné, perdón, del fémur, y en esta parte superior de lo que es la tibia. Encontramos esas bolsas también por encima de lo que son nuestros cóndilos de la parte de mi fémur y en la parte inferior que prácticamente iría adosada sobre la parte de la tuberosidad de la tibia. Entonces, son diferentes formaciones de tipo fibroso. Aponeurosis de inserción. Fascias que recubren y van a separar el bloque básculo nervioso, el bloque de un órgano, el bloque muscular dividiendo en región anterior y región posterior. Aponeurosis de inserción. Es una zona fibrosa que permite que se inserte un músculo y posteriormente forme el haz muscular. Un RAFE se va a referir al entrecruzamiento de esas fibras musculares y sobre la parte de la línea media se forma un tejido de tipo fibroso. Y un ejemplo es el músculo miloioideo. Formaciones fibrosas que las vamos a encontrar específicamente en lo que es la parte de miembro superior y miembro inferior a través de vainas fibrosas. Unen articulaciones, unen la parte de mi falange media con la distal, rodean, protegen la parte de la cabeza de mi falange media con la base de mi falange distal. Vaina sinovial, un efecto protector de un tendón y permite el desplazamiento de ese tendón. Bolsa sinovial que amortigua, que tiene líquido
y que protege en ciertas zonas a nivel de rodilla, a nivel de lo que es la parte de nuestro talón, y protegen y permiten el movimiento y desplazamiento también de las estructuras. ¿Sí? Pues esto es lo que podríamos hablar en relación a la diferenciación de las estructuras. Preguntas, dudas, chicos. ¿Quién me preguntó hace rato de la saponeurosis? ¿Dudas, chicos? No, a mí se me complica un poquito entender lo de la vaina sinovial y la vaina fibrosa. No entiendo mucho en qué se diferencian. Vaina fibrosa va a estar insertada y va a permitir el recubrimiento, en este caso, hablando específicamente de esta articulación entre lo que es la parte de las falanges, va a permitir esa unión de esa parte de la articulación, va a ir insertada prácticamente en lo que es la parte de los músculos. Y puede pasar sobre esa parte de la superficie un tendón. Yo tengo aquí, por ejemplo, lo que es mi dedo, el meñique, ¿sí? Mi vaina fibrosa es lo que está permitiendo la unión, por ejemplo, aquí de mi metacarpo con mi falange proximal. Mi unión de mi falange proximal con la media. Y mi unión de mi falange media con la distal. Esta es la vaina fibrosa. Lo que sería la parte de la vaina sinovial iría aquí como el cable, lo que está cubriendo en este caso un tendón, y está sirviendo como elemento tanto de protección como permite el desplazamiento